Ah, la semana pasada hablábamos acerca de, en pocas palabras, cómo el reino actúa de manera práctica, de manera formal en nuestra vida. Y tomábamos las palabras de Jesús de Mateo capítulo 13, donde habla de esas 8 parábolas donde él compara el reino de Dios a cosas muy prácticas y muy simples. Vamos a regresar a una historia de estas para así poder reafirmar cuál es nuestro quehacer como iglesia, cuál es nuestro quehacer como ciudadanos de este reino portentoso y maravilloso. La semana pasada leíamos este texto donde Pablo expresa a los hebreos y dice, recibiendo este reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios. Hoy quisiera que leamos un texto, una historia que ya leímos la semana pasada, pero en otro libro diferente. Y quisiera que comenzáramos leyendo en Lucas capítulo 13. Si gusta leerlo, si gusta buscar su Biblia, si le tiene a un lado su celular o su computadora, o ya sea que me quiera hacer notas y pueda o quiera escribir y después retomar o leer. Lucas capítulo 13, el verso 29. También podemos utilizar el chat de los mensajes. Si alguien quiere preguntar o detenerse en algo, lo puede hacer libremente, por favor, hágalo. Pero es Lucas 13, 29. Y es un pasaje que quizás todos lo hemos conocido, lo sabemos, algunos hasta de memoria se lo sepan. Y dice de la siguiente manera, Lucas 13, 20, perdón, 20, no es 29, es 20. Lucas 13, 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Voy a poner de nuevo el verso en el chat, porque no era 29, perdón, era 20 y 21. Ahí está, Lucas 13, 20 y 21. De nuevo, Jesús dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. No hay duda alguna que la iglesia siempre ha tratado de no evadir, sino de enfrentar la gran misión, la gran comisión, la cual siempre la iglesia ha tenido clara. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándole las cosas que Jesús nos dijo y bautizándolos para que puedan recibir perdón y para que puedan ser salvos. En el transcurso de la historia, la iglesia, desde el inicio de los tiempos, desde Hechos capítulo número 1, y la gran y maravillosa iglesia primitiva, la iglesia ha desarrollado formas por expandirse, ha desarrollado ideas, teología, ideología, estrategia para poder alcanzar a los inalcanzados o a los no alcanzados. La iglesia se ha llenado de estrategias, de vez en cuando nuestro liderazgo forma esfuerzos comunes, se escriben libros, se escriben manuales de crecimiento, de evangelización a aquellos que tengan algunos años dentro del evangelio, no voy a decir años personales, sino algunos años dentro del evangelio, se acordarán algunos métodos. Yo recuerdo en México, en el estado de Sinaloa, donde crecí, en los años 80, se hablaba mucho acerca de la evangelización explosiva, donde en 12 lecciones, un pequeño librito perdón, 18 lecciones,
alguien agarraba a una persona y en cuestión de 3 meses la gente tenía que decidir si entregarse a Dios, bautizarse o no bautizarse. Después llegó a la Iglesia 2000 perdón, en los 90 surge lo que es la teología de la liberación, y hay un sinfín en los 90 de movimientos que utilizan esta ideología y esta práctica, esta predicación para poder alcanzar a las personas, campañas de sanidades, derramamiento del Espíritu Santo, un sinfín de cosas. En los 2000 llega quizás un poco más de pensamiento hacia el mundo y empiezan las asistencias sociales. Muchas iglesias se unen y expanden esfuerzos y se van a las misiones. Hay un empuje muy grande hacia las misiones, hacia el evangelismo, hacia muchas otras cosas más. Y de vez en cuando la iglesia ha tenido esos momentos esporádicos donde el discipulado ha sido la principal forma de predicación. Así como hace 20, 30 años atrás era la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento. Entonces, la iglesia tiene temporadas donde busca o anhela la forma de cómo alcanzar a los que todavía no ha alcanzado. Y en este esfuerzo, en este afán por alcanzar a aquellos, la iglesia también ha cometido muchos errores, así como muchos aciertos. Nos volvimos quizás un poco más religiosos en muchos aspectos. Tratamos de formalizar una ideología y una teología conforme a cierta denominación y tratamos de encajonar personas y personajes y pensamos que ciertos libros funcionan y ciertos libros no. Porque regularmente la iglesia trata de transmitir el mensaje, un mensaje que Jesús le dejó y un mensaje que va dirigido especialmente para aquellos necesitados y un mensaje que habla del reino de Dios, pero regularmente la iglesia siempre ha utilizado la religión para transmitir ese mensaje. Cuando Jesús no utiliza la religión para iniciar o transmitir el mensaje del reino, sino que utiliza la cultura de su entorno, la cultura de su tiempo. Jesús, siendo el maestro de maestros, sabe qué hacer y sabe qué decir en el momento adecuado. Jesús inclusive enfrenta a los religiosos de su tiempo, a los religiosos contemporáneos que él tenía, los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes. Y antes que Jesús iniciara su predicación, aquel hombre que se vestía con pieles de camellos y salía al desierto y comía langostas y miel silvestre, inicia una predicación nueva y dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, y les llama generación de víboras y un sinfín de más. Pero Jesús llega a escena e inicia con una predicación muy parecida: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. E inicia un periodo maravilloso donde Jesús nos da una perspectiva viva, una perspectiva completamente integral de lo que para él es su reino, cómo se debiera de diseminar, a quién debe alcanzar, cómo se debe de formar y forjar las vidas dentro de este reino. Y claro, nos da un sinfín de prerrogativas, un sinfín de derechos, pero también un sinfín de responsabilidades. Entonces, Jesús no utiliza la religión, aun cuando él la profesaba. Él lo circuncidaron. Leemos en la Biblia que de niño acompañó a sus padres a ir al templo. En el pueblo de Israel o todas las familias de Israel, todos los hombres, al menos 3 veces al año tenían que ir al templo. Entonces, Jesús sabe lo que está pasando dentro de la religión de su pueblo, pero no utiliza esa religión para transmitir el mensaje del reino, sino que utiliza las cosas simples de la vida y utiliza
la cultura de su tiempo para transmitir su mensaje de salvación. En este tiempo es necesario que usted y yo aprendamos a transmitir este mensaje del reino poderoso, ya no más a través de la voz de la religión o del stage o de la plataforma de la religión, sino que debemos de transmitir el mensaje como Jesús lo hizo, desde la cultura, desde el interior. Cuando Jesús habla acerca de estas 8 parábolas en Mateo 13, él habla acerca de la parábola de la levadura. Y me gustó leerlo desde la perspectiva de Lucas, porque Lucas utiliza la palabra, la última palabra que utiliza es fermentado. De nuevo, Jesús dice, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Es semejante a la levadura. O sea, a la acción, el reino de los cielos es semejante a la acción transformadora de un pequeño grano de levadura que cambia una cantidad mucho mayor de una masa de una harina. Inclusive Jesús nos da una fórmula: 3 medidas de harina por, dice, una levadura que esconde. Si usted sabe hacer algún pastel, si usted ha hecho alguna pizza, si usted ha hecho algún pan, sabe que se necesita muy poca levadura para hacer que 1 kilo de harina o 2 kilos de harina crezca bastante. La levadura no se intimida ante la cantidad de harina, porque la levadura tiene la capacidad o la virtud de multiplicarse. La levadura no afecta a la harina o a la masa desde el exterior, sino desde el interior. ¿Qué quiero decir con esto? Por mucho tiempo hemos escuchado, la religión nos dice, aléjate del mundo, no te juntes con los que no te tengas que juntar. La religión nos dice, apártate del mal, apártate del mundo, purifícate, tienes que ser más santo, tienes que ser más esto, tienes que ser más aquello, apártate. Y por muchos años muchas religiones han tratado de apartarse de la religión, perdón, del mundo, apartarse de la sociedad, apartarse de la comunidad. Cuando el reino de los cielos dice todo lo contrario. El reino de los cielos dice, insértate y cambia. Insértate y sé ese activación que fermenta, que infecta, perdón, no, que infecta, que afecta el ambiente, que afecta alrededor, que produce el cambio. O sea, conviértete en un agente de cambio. Si queremos que sucedan cosas en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra cuadra, en nuestra calle, en nuestra colonia, en nuestra vecindad, tenemos que actuar de manera a favor a que esto suceda. ¿Qué significa? Que yo debo de ser parte del cambio, yo debo de generar el cambio, yo debo de tener la actitud correcta para crecer y poder hacer que el reino de Dios se active, que el reino de Dios se establezca, pero sobre todo que el reino de Dios crezca y se desarrolle. Hemos buscado la forma de hacer crecer iglesias, cuando Dios no nos dijo vayan y crezcan como iglesias. Nosotros tenemos que expandir el reino de Dios. Claro, bajo ciertos límites políticos y bajo ciertas entidades políticas, también tiene que haber entidades religiosas. Tenemos que tener cobertura, hay permisos, hay impuestos que pagar, un sinfín de cosas más. Pero aún así, no podemos limitar la expansión del reino de Dios a la forma de pensar que hoy tenemos, a la forma de pensar que si bautizamos 3, el reino de Dios crece, que si bautizamos 2 para el mes que viene, o para la semana que viene, o para el año que viene, crecemos como reino de Dios. El reino de Dios siempre está en movimiento, el reino de Dios siempre está en avance, el reino de Dios siempre está en impacto constante en aquellos que necesitan escuchar. Recordemos esto,
Jesús explica la parábola de del sembrador y él dice, cuando la semilla cae en algunos lugares donde la persona no lo entiende, es como si el diablo viniera y se llevara esa semilla. Los cuervos vienen y se comen esa semilla, porque la semilla no nace, no crece, no es cultivada, no se puede cuidar porque la persona no lo entiende. Yo creo que en esta hora todos nosotros entendemos el reino de Dios. Y porque entendemos el reino de Dios, Dios desea que podamos crecer junto con su reino. Porque el hecho de que usted y yo no crezcamos no significa que el reino de Dios no está creciendo. El hecho de que nuestra iglesia no crezca, no florezca, no significa de que el reino de Dios no está creciendo. Es muy difícil, muy distinto tratar de encajonar nuestra iglesia al reino de Dios. No podemos hacerlo. El reino de Dios es. Hay una sola, puede haber muchas opiniones dentro de una iglesia, muchas opiniones. Puede haber muchas opiniones dentro de la cultura o dentro de la círculo social, dentro de nuestro círculo cultural donde estamos, pero en el reino de Dios hay solamente una opinión, hay solamente una orden, hay solamente una forma de pensamiento y hay solamente una forma de afectar al mundo desde el interior, dice Jesús. El reino de los cielos lo voy a comparar a una mujer que toma levadura, la inserta, la mete, dice, la esconde con 3 medidas de harina. Una pequeña levadura, pero que afecta y fermenta toda esa masa. Pero, ¿cómo desarrollar nuestro mensaje con la cultura? Bueno, Jesús nos permite ver muchos ejemplos que él tiene, pero yo quisiera que primero escucháramos qué es una cultura. Todos nosotros tenemos alguna idea de lo que es cultura. Amén. Y creemos a veces que cultura es simplemente vestirse de alguna manera típica, ponerse un traje que se ponían nuestros abuelitos o nuestros descendientes de españoles hace muchísimos años y hacer alguna danza. Pensamos que cultura es una clase de comida, esto es cultura, esto es cultural, o si dentro de nuestros antepasados hubo algún pintor, y puso un mural o hizo algo, y pensamos que la cultura solamente se da en los museos, en los edificios del gobierno o algo así. Pero en realidad, la cultura es básicamente el desarrollo de las facultades morales e intelectuales de un pueblo a través de la educación, la atención especializada, las artes y el entretenimiento. También se puede definir como cultura todo aquello que se expresa mediante nuestras creencias o comportamientos, mediante nuestros valores, mediante nuestra ética moral, mediante nuestra educación entre cada uno de nosotros y que se traspasa de una generación a otra generación. Entonces, en forma general, la palabra cultura es el conjunto de todas las formas de expresiones de una sociedad. La cultura incluye prácticas, costumbres, códigos morales, normas y reglas de la manera de ser y de comportamiento, así como un sistema de creencias. Cada nación, país y región en el mundo vive una cultura. Si cada nación, país o región en el mundo vive una cultura, ¿cuál debería ser la cultura entonces del reino? ¿Cómo definirla? ¿Cómo transmitirla? ¿Cómo alcanzarla? ¿Cómo desarrollarla? ¿Y dónde entro yo en ese juego? Filipenses 3:20. Si de vuelta quieren hacer notas, el capítulo 3 de Filipenses, de la carta de Pablo a los Filipenses, el verso número 20, dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo.
Ahora, si la cultura es toda la expresión de valores, de creencias, de influencia que podemos hacer desde una perspectiva política, desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva de idiosincrasia, desde una perspectiva general y ante la sociedad. ¿Cómo podríamos ustedes y yo entonces manifestar al mundo una cultura de reino? Básicamente, aunque pudiera haber muchas respuestas, básicamente lo que buscamos es que tenemos que darle valor al reflejo de lo que somos. Pablo dice a los filipenses, somos ciudadanos ¿de dónde? De los cielos. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y aquí quizás vaya a tener que, alguien vaya a tener que luchar con lo que voy a decir, porque aquí es donde muchos se pierden. Es aquí donde muchos se pierden. Usted puede ver videos y videos en YouTube acerca de la cultura del reino, de apóstoles, de profetas, de Miles Monroe, de un sinfín, y cada uno tiene lo suyo. Pero digo yo que aquí es donde se pierden, porque todos decimos, es que la cultura, el reino de Dios, es la influencia del cielo en la tierra. Y de cierta forma, sí, porque dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y todos queremos ir para allá. El problema es cuando tratamos de espiritualizar todo y pensar que la cultura del reino tiene que ver con solo y meramente con lo sobrenatural. Y aun cuando en la cultura o en nuestra forma de manifestar esta cultura al mundo, en ocasiones tiene que ver con lo sobrenatural, esta regla no aplica para todo, sino que lo sobrenatural es parte de la cultura. Y la cultura se va a definir y manifestar al pueblo de muchas formas, no solo en lo sobrenatural. ¿Por qué digo esto? Porque aun cuando lo sobrenatural es hermoso, es maravilloso, ninguno de nosotros tenemos un par de ángeles, un par de alas como ángeles para andar volando. Y en ocasiones tenemos la tendencia a medirnos con puntos de referencia ya terminados. Tenemos la tendencia a medirnos con puntos de referencias como Cash Luna, Dante Gebel, Benny Hinn, no sé, Marcos Witt y un sinfín de hombres por ahí que hacen y deshacen y tienen eventos maravillosos y grandes y todo aquello, pero eso cuenta más que la influencia que yo puedo hacer con mi vecino. Le doy más valor a, a una plataforma donde hay un grupo de música maravilloso y donde quizás cientos sean sanados y que después de los 15 días de la campaña, ¿qué sucede en esa ciudad? Yo les decía la vez pasada, debemos de dejar de medir nuestro éxito y nuestro suceso de la iglesia en la cantidad de personas que van los domingos a la iglesia. Nuestro éxito como iglesia debiera de medirse de lunes a viernes. ¿En qué es lo que sucede en nuestras calles? ¿En cuántos niños de la calle ahora ya no están en la calle? ¿En cuántos matrimonios se salvaron? ¿En cuántos matrimonios no llegaron al divorcio? ¿En las liberaciones que hubo? ¿En el impacto social y cultural que estamos haciendo en el día a día? Porque a la iglesia solamente vamos 4 horas a la semana, 6 horas a la semana. Y si usted va los 4 o los 5 días de la semana a la iglesia, es un par de horas que está solamente ahí. Pasamos más el tiempo en el transporte, en la escuela si es que estudia, en el trabajo si es que trabaja, o en su casa si es que solamente está en casa. Entonces, ahí debe ser nuestro mayor impacto y no tratar de hacerlo desde el altar solamente. Recuerda, yo le decía, yo creo que Dios quiere que también pensemos en nuestro actuar y no solamente en el altar al que vamos a llorar. La cultura de Dios tiene que manifestarse de forma tal
que la gente pueda vivenciar el reino de Dios en su día a día. Ahora, sí es verdad que oramos en casa, sí es verdad que leemos la Biblia, sí es verdad que oramos cuando vamos a comer, si alguno lo hace, sí es verdad que tratamos de mostrarnos al mundo, pero si nuestra ciudadanía está en los cielos y yo debo de transmitir de forma palpable todo lo que soy y todo lo que mi reflejo debe de ser, yo debo de tener un comportamiento que pueda manifestar mi naturaleza cultural o que pueda manifestar la naturaleza de esta cultura de reino. Mi comportamiento, mi hablar, vestir, no sé, pudiéramos ponerlo por ahí, pero también pudiéramos quitarlo en algunas ocasiones. Hay muchas pequeñas líneas gris donde no está bien definido entre lo blanco y lo negro, donde tenemos que lidiar con también nuestra subcultura, nuestra cultura donde estamos creciendo, qué es correcto y qué no es correcto. Pero los valores del reino, la ética espiritual, el alcance moral con el que podemos influenciar a los demás, con el que podemos impactar a los demás, se tiene que ver palpable todo el tiempo. Porque nuestra cultura nunca podrá estar por encima de nuestro nivel de vida. ¿Qué significa esto? No puedo predicar que en el reino de Dios hay transparencia cuando yo no soy transparente. Yo no puedo predicar que en el reino de Dios hay prosperidad cuando yo no soy próspero. Y aquí no solamente se refiere al dinero. Déjeme decir esto, no solamente se refiere a cuánto dinero hay detrás del banco o cuántos negocios o qué tipo de carro tengo. No. Hay una carta de Juan en la que dice, y te escribo a ti, Gallo, y le dice, y sé que ruego a Dios que prosperes así como prospera tu alma. Entonces la prosperidad no tiene que ver solamente con la cuestión del dinero. Pero yo no puedo predicar que el reino de Dios es próspero cuando yo no soy próspero, cuando yo pienso pobre, cuando yo pienso cuando tengo una visión muy miope, muy cerca, muy sin valor, muy sin chiste, cuando yo mismo me siento el pobrecito, el cristianito, aquel que no puede hacer nada y solamente más que aguantar los garrotazos del mundo. Nuestra cultura no puede estar por encima de nuestro nivel de vida. Si el reino de Dios nos ha levantado y nos ha sacado del pozo cenagoso y nos ha sacado del lodo de la vida, yo tengo que subir de nivel social, yo tengo que subir de nivel de vida y mi cultura, la cultura del reino, la cultura del cielo, se tendrá que ver reflejada de esa manera. Dentro de esas manifestaciones culturales, el nivel de vida es uno, las celebraciones son otras. Nuestra cultura se refleja en las cosas que celebramos, así como también el cómo las celebramos. Cualquier cosa que nuestro rey celebre, usted y yo lo celebramos. Cualquier cosa que a nuestro rey lo enoje, usted y yo nos tiene que también ponernos de esa manera. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ir más allá que el reglamento que nos dan en una denominación religiosa. Aquí tenemos que pensarle y tenemos que meternos a la palabra de Dios para aprender. En una ocasión, Pablo dice, si a ustedes los invitan a comer en algún lado, mejor no pregunten de dónde viene la comida. Y coman y tranquilos. Pero si ustedes preguntan de dónde viene la comida, y esa comida se la sacrificaron a algún ídolo, no sé si en alguno de los países, creo que hay personas de El Salvador, de Venezuela, Ecuador, Colombia, en México tendemos la tendencia a tener muchos santos, y que el santo de esto, y que el santo del otro, y regularmente el día 12 de diciembre exactamente, se celebra el gran día de la Virgen de Guadalupe. Y ese día hay mucha gente que hace mucha comida, que la reparte, que la lleva. Crecí en iglesias donde esos días se la pasaban como en los días de Halloween, metidos en la iglesia, orando desde la mañana hasta la tarde, porque no querían contaminarse. Ahora, Pablo dice, en una de sus cartas,
Si alguien te dice que te da comida, cómetela, pero no digas nada. Porque es mejor que no sepas y que cuando des gracias a Dios, eso se purifique, a que después vivas con la culpa y la conciencia de decir, comí algo sacrificado a los ídolos, ya me contaminé. Jesús dice, aún lo que entra, sale, va a la letrina. Contamina más al hombre lo que sale de él. La culpa, el juicio, el prejuicio, la forma de pensar, porque nuestra forma de pensar ata nuestra forma de actuar. Entonces, vivir en un mundo multicultural y vivir en una sociedad que ya tiene una cultura, usted y yo, tratar de pelear esa cultura con nuestra cultura, crea todo un caos. Venimos de grupos religiosos donde teníamos que saludar de una manera, vestir de una manera, actuar de una manera. Teníamos un lenguaje que solamente usted y yo lo entendíamos. Solamente usted y yo. Y la gente lo escuchaba y o nos miraban raro. ¿Por qué? Porque teníamos un código de vestimenta que solamente usted y yo lo entendíamos. Porque estábamos tratando de luchar contra la cultura. Cuando en realidad lo que Jesús dice es, sea agente de cambio, sé inteligente, trata de insertarte y de cambiar las cosas desde dentro hacia afuera. No trates de llegar como conquistador. Yo recuerdo que en los años 95, 96, cuando yo era joven dentro de una iglesia, íbamos a muchos eventos y cómo nos hablaron de conquista. ¿Y cómo nos hablaron de conquista? ¿Sabe? Ustedes y yo como latinos sabemos lo que pasa con la conquista. Llegaron los españoles hace muchísimo tiempo, en los 1400, en los 1500, y nos conquistaron. Y yo he leído, por ejemplo, acerca de que si los españoles no nos hubieran metido tanto el evangelio como se lo metieron a los indios americanos de aquel entonces, los indios en este tiempo estaríamos más con el oído más correcto a escuchar la palabra de Dios que como lo hicieron aquellas personas. Porque cuando no querían aprender, los quemaban. Porque cuando no querían entender o orar a Jesús, al que Jesús crucificado que les enseñaban, los latigaban. Entonces, ¿somos conquistadores? Quizás sí somos conquistadores, pero seamos conquistadores inteligentes y ganémonos a las personas a través de una cultura limpia, de una cultura que de verdad traiga el cielo a la tierra, pero que no nos quedemos solamente pensando en el cielo, porque aquí hay mucho que hacer. Aquí hay mucho que hacer. Y la Biblia dice que Jesús no va a regresar hasta que todos escuchen este evangelio maravilloso. Entonces, ¿por qué querer salir huyendo en esa segunda venida o en ese arrebatamiento y decir, vamos a irnos? Sí, esa es nuestra esperanza. Pero por mientras, al menos hagamos nuestro trabajo bien hecho. Amén. Jesús dijo, vayan y prediquen, enséñenle las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Transmiten la verdad, crean, busquen, anhelen, pero sobre todo, díganle todas las cosas que yo he hecho. No hay mejor forma de avanzar en este camino y no hay mejor forma de avanzar en este reino más que solo creciendo con el reino, no peleando con el reino, no peleando contra la cultura del reino, sino creciendo con el reino. Un ciudadano del cielo está comprometido con la defensa de los valores y la pureza celestial. Un ciudadano del reino sabe que debe tener una moralidad alta, sabe que tiene que tener estándares altos, sabe que tiene que tener valores, sabe que tiene que tener búsqueda de Dios genuina, sabe que tiene que tener esos momentos íntimos con su Dios, sabe que tiene que buscar de Él porque Él es su alimento. Una manifestación cultural de este reino espiritual y de este reino de los cielos en la tierra son nuestras relaciones. Y aquí no voy a abundar mucho porque de verdad quiero que la próxima semana, si Dios nos permite no estar juntos, hablar de cómo nuestras relaciones afectan o infectan nuestro quehacer en el reino de Dios. Entonces, no quiero hablar mucho, pero sí quiero decir, hablando acerca de una manifestación cultural, de la cultura del reino, quiero dejar algunas preguntas. Es,
con quién nos estamos relacionando, cómo nos relacionamos con otros, nuestra casa, nuestros amigos, nuestra iglesia, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros vecinos, y cómo manejamos a los que están ah, siendo destituidos o heridos quizás de nuestra propia iglesia, nuestra propia denominación o de los que conocemos de otra denominación. ¿Por qué? Porque cuando Jesús creo que habla acerca de los odres nuevos y los odres viejos, Jesús dice, el vino nuevo no puede ser echado en el odre viejo, sino que al vino nuevo siempre se le echa en un odre nuevo, porque el vino nuevo puede ser tan fuerte, tan intenso, tan ácido, ¿no? Hablando de forma natural, que puede echar a perder. Un odre era un recipiente de piel. Entonces, Jesús dice, si el vino nuevo, digámoslo de esta manera, por muchas veces, por muchos años pensamos que el vino nuevo era las buenas nuevas de salvación, era la palabra del evangelio o era el mensaje del evangelio. Pensemos ahora como el vino nuevo, como el mensaje del reino. Si este mensaje del reino se echa en un odre viejo, Jesús no solamente le pone cuidado al vino, porque dice, el odre se romperá y el vino se derramará, sino que Jesús le pone cuidado también al odre. Y dice, y después ese odre ya no volverá a ser utilizado. Entonces, por regla, en la naturaleza, en la practicidad de la vida, el vino nuevo se tiene que echar en un recipiente nuevo, en un odre nuevo. El vino viejo en un odre viejo, para cuidar el vino y también para cuidar al odre. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos ustedes y yo conocemos a odres vinos y odres viejos, a gente con mentalidad vieja y a gente con mentalidad nueva, a gente con mentalidad de reino y a gente con no mentalidad de reino, a gente que batalla para poder entender esto del reino y dice, no, me quieren cambiar de religión, o no, me quieren decir esto o aquello, y en realidad no es eso. Jesús dice, tienes que tener cuidado también de aquellos en los que depositas el vino del reino de Dios, del mensaje del reino de Dios, este vino nuevo, porque es fresco, pero también es fuerte, es potente. Entonces, para no echar a perder el odre, hay que tener cuidado de él. Por muchos años la iglesia ha pensado que su gran misión es solamente alcanzar a los que no son salvos. Y nos olvidamos de los que ya son salvos. Y no debemos cometer ese error. Tenemos que cuidar a los que ya están con nosotros. Tenemos que ayudarlos a crecer, ayudarlos a desarrollarse dentro del reino, del quehacer del reino. Y hablando del quehacer del reino, también es el quehacer de la iglesia. Pero tenemos que ayudarlos a desarrollarse, a encontrar su mejor lugar para participar, a encontrar su mejor lugar para que puedan transmitir una cultura sana, una cultura del reino, una cultura de verdad que traiga cambio y no solamente propaganda. Tenemos que ayudarles para que aprendan a afectar la sociedad y no solo a infectarla. Tenemos que ayudarles para que, es como la levadura, desde el interior empiecen a crecer y a desarrollar y a generar el cambio necesario para el crecimiento de nuestra ciudad, para el crecimiento de nuestra sociedad, para el crecimiento de nuestra iglesia. Jeremías capítulo 29, verso número 7 dice, busquen la paz, busquen la prosperidad, busquen el crecimiento de la ciudad a donde yo los he enviado, porque si la ciudad prospera, ustedes también prosperarán, porque la paz de ustedes básicamente depende de la paz de esa ciudad, porque en otras palabras, si Babilonia prospera, vosotros también prosperaremos. Entonces, cuando la religión dice, aléjate del mundo, esto viene y choca completamente con las enseñanzas de Jesús, porque Jesús dice, insértate en el mundo y cambia. Este plan eterno en el que usted y yo estamos, este plan maravilloso, nos permite que la cultura del reino nos dé el verdadero sabor o el verdadero propósito para el origen de nuestra existencia.
O sea, que podamos adaptar esta verdad a esta cultura que ya tenemos, a esta cultura donde estamos creciendo. Yo creo que mi primer celular lo tuve cuando tenía 26, 23, 24 años. Yo estaba recién casado cuando tuve mi primer celular. A mi hijo le compré su celular cuando tenía 12 años. Las culturas cambian, ¿verdad? Muchos de nosotros crecimos sin celulares, sin computadoras, sin divisas que nos pudieran conectar con otra persona. Si nuestro hermano José Ancísar, parece que así se llama, espero no decir su nombre equivocado, pero si nuestro hermano José no hubiese tenido el deseo de crecer y de aprender y de comprarse una computadora, de comprarse un celular, ahorita quizás estuviera en una silla por ahí tomándose un café o descansando, esperando que llegara totalmente la hora de irse a acostar y simplemente se acabó. Y este momento de impacto a su vida no hubiera llegado. La cultura en nosotros despierta un anhelo por alcanzar. Queremos tener una mejor casa, queremos tener un mejor carro, queremos tener un mejor reloj, queremos tener un mejor celular. Ya muchos tienen, ya no están pensando en el iPhone 13 que tienen ahorita, o en el iPhone 12, y quieren el 13 que va a salir. Yo ya quiero olvidarme por un poco de este Samsung 20 que tengo ahorita y quiero que llegue diciembre para poder ir a comprarme 21. ¿Eso es malo? No es malo. Es malo cuando nos endeudamos y quitamos hasta el gorro para poder hacer eso, y cuando dejamos a nuestras familias sin comer, y cuando no tenemos a nuestra familia vestida para poder tener un aparatito de eso. Entonces sí estamos actuando en algo malo. Pero, y vamos a ahondar más la próxima semana, porque cuando hablemos de las relaciones vamos a hablar acerca de todo eso, pero la idea que quiero dejarles es esta. Vivimos en una cultura de competencia y no de complemento, porque es la forma en la que crecimos. No es malo querer más, no es malo. No es malo tener más, tampoco. No es malo. Estamos hablando de prosperidad. La cuestión es cuando dejamos el 1 por querer alcanzar el 2. O mayor aún, cuando dejamos el 1 por querer alcanzar el 3 sin pasar por el 2. Y espero que me entienda con esto. Porque no puedo olvidar mis responsabilidades que yo ya tengo por tratar de acaparar más o tratar de proyectar que soy más. Vivimos en un mundo una cultura muy competitiva, y por tanto en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, en nuestras propias familias, a veces competimos unos con otros, cuando en realidad la cultura del reino es poder afectar, impactar, influir en los demás. Siempre habrá quien tenga algo de más. Siempre habrá. En cuestión de las relaciones, Jesús se rodeó de 12 y uno solo tenía la posibilidad de recostarse en su pecho. ¿Usted cree que quizás a Pedro no le dio algún celo, alguna ocasión de decir, este Juan es el primero que todo el tiempo llega y se acerca tanto a Jesús que puede acostarse en su pecho? Bueno, ahí también entra la personalidad de Juan. Quizás yo no soy tan afectivo. Quizás yo puedo encontrar a mi hermano José y a lo mejor les tiro solamente en mi mano para saludarlo y él quisiera abrazarme y yo no. Y mi personalidad es un poco más recia, es un poco más formal y yo solamente solo quiero saludar. Entonces ahí entran un sinfín de cosas, de factores que nos llevan a entender ese juego de relaciones. Pero de que estamos siempre relacionándonos, ya sea bajo la cultura o fuera de la cultura, siempre lo estamos haciendo.
cuando nos subimos a un autobús, cuando vamos a la tienda, cuando estamos en roce con las personas, cuando saludamos en la mañana a nuestros vecinos, cuando los saludamos en la noche, cuando vamos a la iglesia, cuando miramos gente nueva, cuando miramos gente que ya conocemos de mucho tiempo atrás. La cultura siempre se está desarrollando y nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como Jesús para saber qué decir y cómo decir, para que la cultura nos ayude a transmitir el mensaje del reino de Dios. Para que la forma de ver el mundo sea mucho más fácil y mucho más práctica desde la perspectiva bíblica. Jesús siempre comparó el reino de Dios con cosas simples de la vida, como la mujer, como la red, como el hombre que sale a sembrar. Jesús siempre tuvo cosas tan sencillas, la forma de explicar, la forma de enseñar, que la gente se maravillaba y decía, ¿cómo este hombre tiene tanta autoridad? ¿Cómo este hombre puede expresarse de esa manera? Y todos podíamos entender. Jesús hablaba y decía, de cierto les digo, y decía la enseñanza, y lo entendía el niño, el doctor, el que tenía doctorado, el escriba, el saduceo, el sacerdote, el leproso, como el siervo, todos podían entenderlo, porque Jesús enseñaba desde el corazón, sin acapararse de la religión, sin llenarse del oropel que la religión tiene. Hay iglesias en las que uno no puede predicar si no trae corbata. Hay iglesias en las que uno no puede predicar si no tiene un buen saco. Hay iglesias en las que uno no puede predicar si trae un buen anillo. Jesús podía predicar en el cerro, en la montaña, en el desierto, en la casa, en el templo, en la sinagoga, en la playa, desde el mar sobre la barca. Jesús siempre estaba enseñando y transmitiendo el mensaje del reino, porque para él la cultura era lo más natural. Conocía su religión, conocía la palabra que le enseñaron desde niño, conocía su pueblo por dentro y por fuera, sabía a dónde ir, sabía cómo moverse y siempre tenía la palabra para aquel que necesitaba escucharla. Los milagros de Jesús fueron tan simples, tan enigmáticos, tan maravillosos, que hoy hacemos las cosas totalmente al revés. Queremos sanar a alguien y primero ponemos en la iglesia a orar por 40 días y 40 noches, la ponemos en ayuno de un mes completo, le decimos que haga esto, que haga lo otro, vamos al culto, tiramos aceite por todos lados, tratamos de hacer las cosas en un nivel mucho mayor, cuando el reino de Dios es tan simple, cuando el reino de Dios es tan claro, cuando queremos meterle a la gente la religión a bibliazos sobre la cabeza, cuando Jesús solamente dijo, cree, y al que cree todo es posible. Cuando Jesús habla de manera tan firme y tan clara en decir, perdona a los que te hacen mal, cuando Jesús habla de manera tan clara en decir, ama a los que te aborrecen, cuando Jesús habla de manera tan clara en decir, ama a Dios y ama a tu prójimo. Hoy en día hacemos las cosas al revés. Nos queremos alejar de donde Dios nos mandó y de donde Dios nos insertó en el mundo. Queremos utilizar la religión, los estrados, los púlpitos, para poder predicar el reino de Dios. Prediquémoslos en la calle, prediquémoslos en casa, prediquemos a nuestros vecinos, prediquémoslos a los que están a nuestro alrededor. Yo siempre he dicho esto, pero yo me sorprendo cuando alguien dice, voy a irme de evangelista a España. Y yo digo, ¿qué no hay gente que salvar cerca de su casa o qué? Voy a irme de evangelista para allá. Yo digo, ¿y por qué no lo hacemos? Claro, en muchos casos hay un llamado, hay un envío, hay muchas cosas, pero aquellas personas que dicen, yo voy a hacer esto y me voy a ir, ¿no? Recuerdo una historia donde un hombre llega a una oficina de una iglesia misionológica y este hombre llega
con una sola pierna y le pide a la persona que está trabajando en su oficina que le permita hablar con el obispo supervisor de esa iglesia. Y esta persona lo envía a ver al obispo, y esta persona le dice al obispo: yo quiero irme, yo quiero ir a predicar el evangelio, yo quiero ir a predicar, yo quiero ir a anunciar las cosas que Dios hace. Y este obispo le dice: oiga, pero si se ha dado cuenta que le hace falta una pierna, usted no tiene una pierna. Y entonces el obispo le pregunta: ¿qué es lo que hace a un hombre de una pierna tratar de irse lejos y predicar el evangelio? Y esa persona responde muy simple y dice: bueno, es que conozco muchos con dos piernas que no quieren ir. ¿Qué significa esto? De vuelta, la naturaleza del reino de Dios te compromete de forma natural a siempre sentir una necesidad por los demás, a siempre sentir una necesidad por aquellos que nos han sido alcanzados. Pablo lo dice de esta manera en una de sus cartas: me es pues impuesta necesidad de predicar lo bueno que Dios ha sido conmigo. Yo estoy solamente parafraseando, pero Pablo sí lo dice: me es pues impuesta necesidad. Todo ciudadano del reino siempre tratará de anunciar la bandera que lo ha salvado, que lo ha sanado. Así como cuando van las personas al fútbol, así cuando van las personas a los mundiales y dicen: yo soy de México, yo soy de Italia, yo soy de España, y se sienten orgullosos, aun cuando el equipo no llegue ni a la segunda ronda, pero se sienten contentos. De igual manera, yo debo de sentirme orgulloso y con la necesidad de transmitir esta cultura maravillosa que me permite crecer, alcanzar, poseer, pero sobre todo vivir en abundancia y vivir sabiendo que soy sano y que soy salvo por la bendita gracia de Jesucristo. Así es que déjeme decirle, es un gran privilegio poder estar con ustedes. Estos pequeños textos o pocos textos que leímos son de mucha ayuda. Seamos como esa levadura, insertémonos en lugares estratégicos para crecer, para alcanzar, para buscar. Y quizás la próxima semana expandamos un poco el camino hacia la forma de cómo las relaciones afectan nuestro quehacer en esta cultura maravillosa que hoy podemos tener. Dios les bendiga.